la palabra. Con tristeza lo digo, ¿verdad?, que no tendremos la oportunidad de tener la junta anual con toda la membresía de la iglesia, por todo lo que eso implica. Algunos le tienen miedo a las juntas anuales por todo lo que se discute, pero eso es parte de la vida de la congregación. Hoy no podremos tener esto por el asunto de la contingencia, y que hizo que nuestra superintendente general diera básicamente un edicto, porque así lo veo, un edicto. No va a haber juntas anuales, no hay asamblea de distrito de la misma forma, será de otra manera, y las personas que están simple y sencillamente continuarán. Así de sencillo, pues que nos ha en cierto sentido evitado un montón de trajín que tenemos antes de la junta anual. Pero este es tiempo de escuchar la palabra de Dios, y qué bueno que cada uno de ustedes está aquí para escucharla en vivo y a todo color. Y quiero darle la bienvenida entonces a nuestro hermano Miguel Ángel Ceballos, nuestro superintendente de distrito. Gracias, hermanos, que el Señor le bendiga en esta mañana. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Quiero decirles que ustedes han sido una bendición, ¿verdad? En estos meses que había estado cerrado el templo, en algunas ocasiones seguí las transmisiones del TCT y fue una bendición a mi corazón, ¿verdad? Ver cómo el pueblo de Dios, a pesar de las circunstancias difíciles, podemos seguir unidos en el Señor, y lo que nos une es su Espíritu y su palabra. Y como bien hoy lo menciona el pastor, hermano Freddy, tendremos nuestra reunión anual de una manera especial. Hoy terminamos nuestras reuniones anuales aquí en el distrito. Por la tarde tendré la última, y de hecho todas las iglesias terminan hoy en el distrito, y es un tiempo precisamente para ver lo que Dios ha hecho en medio de las circunstancias que hemos pasado, cómo el Señor se ha movido en medio de nosotros a pesar de este problema serio de salud, que por eso son todos estos cuidados de usar cubreboca, la sana distancia, el gel y todas aquellas prevenciones que nos están indicando las autoridades de salud. En esta mañana, amados hermanos, estaba pensando como un sentimiento me vino a la memoria cuando me invitaron a predicar siendo estudiante del seminario en una gira que hicimos al Distrito Oriente, y se hizo un rol de los estudiantes para ver a quién le tocaba predicar en una iglesia, a quién otra, y a mí me cayó la bolita de predicarle a la primera iglesia de Campeche. Y la primera iglesia de Campeche era la más grande de ese distrito, hermanos, y ahí un jovencito, ¿verdad?, predicarle a más de 200, 300 personas, y no sé por qué en esta mañana me vino ese recuerdo, hermanos. Así que me siento así como nerviosón, ¿verdad? Nerviosón. Me hizo recordar ese tiempo. Pero esperamos que el Señor hable a nuestras vidas. Amén, hermanos. Y bueno, hoy queremos compartirles, a la luz de la palabra, los beneficios de la fe auténtica. Estamos en tiempos complicados, pero precisamente estos tiempos complicados han de manifestar precisamente lo que somos. Y hay situaciones en nuestras vidas que nos traen alegría, ¿verdad? Cuando nosotros logramos algo, cuando tenemos algo, cuando algún deseo, algún sueño personal, familiar, viene a nuestras vidas y lo alcanzamos, eso nos trae alegría. Pero vienen luego situaciones en nuestras vidas que opacan esa alegría. De manera que hay en la vida cosas que perduran, las alegrías
perduran y otras veces no, se pierde esa alegría por las situaciones adversas que pasamos. Hoy veremos lo que el Señor nos da para alegrarnos de continuo en medio de las adversidades y permanecer firmes y mantenernos firmes ante Él. Y quiero que podamos revisar juntos en una carta de un hermano que, no sé, cuando usted escucha su nombre, ¿qué viene a su mente? Me refiero al apóstol Pedro. Y podríamos pensar muchas cosas de Pedro, ¿verdad? Una persona que era muy arrojada, muy rápido respondía. Pero en esta mañana quiero poner en su corazón, piense en este discípulo, en este apóstol, como el apóstol de la esperanza. Busque por favor en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, y vamos a revisar estos beneficios de una fe auténtica, de los versículos del 3 al 9, pero permítame leerle el versículo 1 y 2 de esta carta. Y nos gozamos con nuestros hermanos pastores que nos visitan, ¿verdad? Ese hermano Freddy. Vamos a hacer un nuevo distrito, ¿verdad? Bienvenidos, mis hermanos. Dice la palabra del Señor: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Que el Señor añada bendición a su palabra. Esta carta, hermanos, fue escrita en tiempos difíciles que la iglesia pasó. Fue en los tiempos de uno de los emperadores más crueles y acérrimos en contra de la iglesia, que fue el emperador Nerón. Y le escribe a estos hermanos que estaban padeciendo precisamente por su fe y estaban allá expatriados, refugiados, extranjeros, fuera de su país. Y el apóstol Pedro les escribe a estos hermanos que habitaban en estos lugares, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que está al sur del Mar Negro y que es lo que hoy es Turquía. Y estaba yo mirando el mapa y usted busque por ahí Turquía, arriba de la palabra S o la C, me parece que por ahí vi el país Turquía. En esas ciudades estaban estos hermanos cuando el apóstol Pedro les escribe. Y Pedro les escribe a estos hermanos que estaban fuera de su país, sufriendo por su fe. Y cuando nosotros, hermanos, a mí me ha pasado que cuando voy a otros países, he tenido algunas experiencias no muy buenas, aun cuando tengo mi pasaporte, aun cuando tengo una visa, el trato que recibimos a veces no es tan bueno. Nuestros hermanos estaban fuera de su país y no estaban de paseo, no estaban como turistas, estaban allá en esos lugares por causa de su fe. Y Pedro les escribe que de anticipado Dios nos eligió en Cristo Jesús y que en Cristo Jesús sabemos que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. Así que, hermano, cuando usted y yo escuchamos esta carta, se le escribe a personas en situación particular, no muy cómoda, y de alguna manera viene a nosotros también a hacernos recordar que como cristianos no pertenecemos a este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo y por lo tanto no hemos de acomodarnos y pensar que debe estar todo bien, pasarnos todo bien y poder superar las situaciones difíciles que podemos atravesar en este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Tenemos una patria celestial, tenemos un lugar
en la casa del Padre. Jesús lo dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, también vosotros estéis. Tendiendo entonces esta plataforma del apóstol Pedro, le escribe a nuestros hermanos en estos lugares, empieza a decirnos los beneficios de la fe, pero de una fe especial, una fe que yo le puse una fe auténtica. El primer beneficio que yo noto a la luz de la palabra, versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por la fe en Jesús, el primer beneficio es que podemos nacer de nuevo, que podemos tener la oportunidad, o hemos tenido ya la oportunidad los que hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Tenemos y obtuvimos esa bendición que solamente por la gracia y la misericordia de Dios podemos ser perdonados, y no solamente perdonados y reconciliados con el Padre, porque éramos hostiles, contrarios, vivíamos haciendo nuestra vida totalmente contraria a la voluntad de Dios, pero cuando por fin reconocimos que necesitábamos de su amor, de su perdón, y lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, recibimos esa bendición de nacer de nuevo, de ser nuevas personas, nuevas ideas, nuevos planes, nuevos propósitos, nuevos principios. Y Dios nos regala esa bendición. Solamente Él hace posible que podamos nacer de nuevo por su grande misericordia. Pero además dice el apóstol Pedro, hermanos, que el beneficio de esta fe es que Dios nos regala una esperanza viva. Una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Y esta esperanza precisamente se centra en la persona de Jesucristo. No se centra en un sistema político, no se centra en una economía, no se centra ni siquiera en otra persona, porque todas esas posibilidades de esperanza de una vida buena, una vida mejor, una vida satisfactoria, pues es precisamente una esperanza que muere con el sistema, muere con la persona, muere al morir esa idea. Pero Pedro nos dice, hermanos, escribiendo a estos hermanos que están siendo perseguidos por su fe, que están expatriados, que están refugiados en otro lugar, les escribe diciendo: hermanos, en Cristo Jesús tenemos la bendición de nacer de nuevo, somos hijos de Dios ahora, tenemos esa gracia, esa misericordia, y podemos enfrentar las circunstancias que pasemos, pero recordando que tenemos una esperanza, nos espera algo maravilloso, y que eso se centra en la persona de Cristo Jesús. Esperanza es esperar es el terreno sobre el que se pone, es el terreno sobre la esfera y elemento en el cual se pone esa esperanza. Esperanza significa confianza segura. Confianza segura en lo que algo va a suceder, que se va a hacer, en lo que Dios promete que va a hacer. Y Pedro está escribiendo a nuestros hermanos expatriados: gracias a Dios y Padre, podemos tener esa bendición de renacer para una esperanza viva. Pero también sigue diciendo el apóstol Pedro, los beneficios de esta fe, hermanos, es que ese Dios que en Cristo Jesús muestra su gran amor, es una esperanza viva porque está puesta en Cristo, en el que ha vencido al pecado, a la muerte, a la maldad, al desamor, al egoísmo, al odio. Esa esperanza es viva porque está puesta en ese ser que es el principio y el fin, el alfa y el omega, es esa persona que es el sí y el amén de Dios. Y por eso entonces Pedro les escribe a mis hermanos que están padeciendo: tenemos esa bendición, ese beneficio. El tercer beneficio que yo encuentro a la luz de esta escritura, amados hermanos, es que obtenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. El apóstol Pedro diciendo: hermanos,
por la fe en Jesús, no solamente podemos nacer de nuevo. Por la fe en Jesús, no solamente tenemos una esperanza viva. Por la fe en Jesús, obtenemos una herencia con unas características especiales. Y Él dice que es esa clase de herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Que en otras palabras es una herencia que no se puede destruir, una herencia que no se puede contaminar, es una herencia pura, una herencia que no se devalúa, no se deteriora, que en otras palabras es una gloria segura que tendremos por la fe en Cristo Jesús, y que ninguna circunstancia actual o en el futuro podrá afectarla, ninguna situación terrenal, ninguna pandemia, ninguna enfermedad, ninguna guerra, ninguna recesión económica no la afectan en lo más mínimo. Nuestra herencia, dice el apóstol Pedro, está reservada en los cielos. No podemos querernos acomodar aquí, hermanos. Y por eso que no nos sorprendan las situaciones difíciles que vienen una y otra vez a nuestras vidas. Jesús lo dijo y nos lo previno, es algo que yo aprendí desde los principios de la vida cristiana, hermanos. Desde el principio, en los primeros meses de mi vida, me enseñaron que Jesús dijo esto: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Amén, hermanos. Como cristianos a veces escuchamos mucho, amados hermanos, la teología de la gloria. Y escucho esta frase y está bien en un sentido, pero no nos dicen la otra parte. La primera parte nos dicen: hermano, ¿cómo estás? Y nos dicen: bendecido, en victoria, prosperado. Y yo le puse dos elementos míos: siempre sano, y que eso está poniendo en tela de juicio ahora, y siempre guapo. ¿Cómo le parece? Está bonita esa frase, ¿no? Bendecido, en victoria, prosperado, siempre sano y guapo. Esa es la teología de la gloria, hermanos, pero nos falta la otra parte. Esa es una parte de la verdad, pero nos falta la otra, que es cuando el Señor dice: toma tu cruz, niégate a ti y sígueme. Esa parte casi no la escuchamos. Y Pedro de alguna manera nos está diciendo: hermanos, sí, hay esas complicaciones en este mundo, pero nos dice, tenemos estos beneficios por la fe en Jesús, y nos dice, viene una herencia gloriosa y que no podrá ser destruida, devaluada, ni contaminada, y por eso damos gloria a Dios. Amén, Señor. Yo creo que en ti tengo tantos beneficios, tengo el perdón de mis pecados, tengo la bendición que vives conmigo, vas conmigo, me ayudas a seguir adelante, tengo la bendición de ser parte de una gran familia, tengo tantas promesas de ti, y no solamente eso lo tengo ahorita, sino que me espera algo glorioso, ¿verdad? Esta herencia que tú tienes preparada, reservada en los cielos para nosotros, que eso nos motiva a seguir adelante a pesar de las circunstancias difíciles. Y sigue diciendo el apóstol Pedro, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermanos, por la fe, dice el Señor en su palabra, nos protege con su poder, que sois guardados por el poder de Dios por la fe. ¿Nos protege de qué? Ese poder de Dios, cuando usted recibe a Cristo, si usted no ha recibido a Cristo, si usted que nos ve ahí en la pantalla, allá en casa, no ha recibido a Cristo y usted no sabe esto del poder de Dios, una de las más grandes maravillas que podemos recibir es el poder de nacer de nuevo. Y no lo hacemos nosotros, es el poder de Dios que viene a nuestras vidas, y estando muerto en nuestros delitos y pecados, Él hace posible que nosotros seamos nuevas personas, un nuevo inicio por la fe en Jesús, porque su palabra dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y eso solo lo hace el poder de Dios. Y ese poder de Dios no solamente nos transforma y nos da esa
bendición de nacer de nuevo, de renacer, de ser regenerado, de ser puesto a cuentas con Él, sino que también nos da el poder para poder vencer el pecado que nos asedia. Este mundo está gobernado por Satanás, dominado por Satanás, y este mundo es hostil al pueblo de Dios. Este mundo no le da la bienvenida al pueblo de Dios, y por eso una y otra vez trata de hacerlo fracasar, trata de hacerlo sucumbir, trata de sacarnos del camino este mundo, y por eso el Señor nos da de su poder, hermanos, para poder vencer al maligno. Nos protege del mundo, nos protege del maligno, nos protege de no salirnos del camino. Y entonces el apóstol Pedro escribe a nuestros hermanos que el poder de Dios viene para ayudarnos a guardarnos, para que podamos perseverar y llegar hasta el final y obtener la salvación que es precisamente en Cristo Jesús y que vamos a obtener en el tiempo posterior. Ya somos salvos, pero hay que llegar, hay que perseverar hasta el final y obtener esa salvación. Y además dice el apóstol Pedro, hermanos, que por la fe tenemos alegría especial a pesar de que pasemos diversas pruebas. En lo cual vosotros os alegráis, versículo 6, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y si es necesario que tengas que pasar por aflicciones y ser probado. Y parece ser que es ¿cómo? ¿Puedo tener alegría en medio de las pruebas? Sí. Y ahí es donde se manifiesta precisamente la gracia de Dios. Por la fe tenemos la alegría especial de, a pesar de que pasemos por diversas pruebas, podemos estar confiados y alegres porque tenemos un Dios que va con nosotros y que nos ayuda a enfrentar y a superar esas pruebas. La palabra prueba, amados hermanos, o probar, significa someter a prueba, pasar por aprobación. En otras palabras, es comprobar que nuestra fe es real, comprobar que le creemos a Dios. Estas pruebas van a buscar que podamos demostrar que nuestra fe es auténtica. Ahora, ¿estas pruebas de qué tipo pueden ser? Bueno, podríamos mencionar algunas. Estas pruebas pueden ser incomodidades, como las que menciono, de estar en un país que no es nuestro país, y en ese país que no es nuestro país muchas veces no tenemos todos los beneficios y todos los derechos que tiene un ciudadano, ¿verdad? Y hay limitaciones grandes para que alguien que no es ciudadano pues no le dan el mismo trato que a un ciudadano. Y entonces eso es incomodidad. Y eso es lo que estaban pasando nuestros hermanos allá en estos lugares del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Podemos tener pruebas como el COVID, como la persecución, enfermedades crónicas, y escuchar al pastor orar por alguien que está pasando cáncer. Esa es una dura prueba. Mi mamá tenía cáncer, hermanos. Cuando yo empezaba la vida cristiana también, no sé, a los 2 años, le diagnosticaron cáncer cervicuterino. Le pasó a mi mamá, no a mí, pero esa es una prueba de si yo creía en Dios que Él podía sanarla. Y Dios, por su gracia, la sanó. Y vive toda mi madre, y estoy hablando hace más de 20, 25 años que eso sucedió. Pueden ser, hermanos, pruebas para su vida, para mi vida, los tiempos de escasez, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, la tribulación, la angustia. Puede venir toda una serie de pruebas, decir, Dios, aunque pase por hambre, yo voy a confiar en ti, sé que tú estás conmigo, aunque pase por esta circunstancia, yo voy a confiar en ti. Podemos pasar por diversas pruebas, por diversos sufrimientos,
podemos pasar por desprecios, podemos ser tratados como extranjeros, como refugiados en este mundo, porque no somos de este mundo, y los cristianos muchas veces padecemos o padeceremos situaciones de que no somos muy bienvenidos en este sistema de maldad porque no armonizamos con sus principios y nos maltratan. Me acuerdo también en una historia de mi vida que en el trabajo, esa empresa donde yo trabajaba, hermanos, pues el dueño permitía que sus trabajadores celebraran la fe nacional, ¿verdad? La Virgen de Guadalupe. Y entonces el 12 de diciembre ellos paraban la planta e iban a hacer su peregrinación a la villa de Guadalupe. Y entonces uno de los trabajadores se enteró, uno de mantenimiento, que yo era evangélico. Y él sabía, porque me había observado, que yo no iba a sus peregrinaciones. Y un día me quiso así como asustar, ¿no? Yo le voy a decir al patrón que te ponga a trabajar porque tú no vas con nosotros. Y no sé si eso lo quiso decir, a ver si yo me tambaleaba y decir, no le digas nada, no, yo voy con ustedes, ¿verdad? Pero no le digas nada. Le digo, ¿sabe? Está bien. Dígale al patrón que si me quiere poner a trabajar porque yo no voy a peregrinar el 12 de diciembre, está bien, no hay problema, para eso me contraté, yo vine a trabajar y yo puedo ir tranquilamente, me pone a barrer, me pone a hacer lo que él guste, porque yo no voy con el resto de los trabajadores a la peregrinación. Y pues así es el enemigo, ¿verdad? Muchas veces lo que quieres nada más es amedrentarte, asustarte, te quiere sacar del camino, te quiere sacar de la fe, te quiere sacar de la confianza en Dios, te quiere sacar de tu seguridad en Dios y te amenaza con varias cosas y puede hacer que quiere intentar sacarte de confiar en Dios y sacarte del camino. Así que, hermanos, estas pruebas, las diversas pruebas que podremos pasar en la vida, el Señor dice que estas pruebas, si es necesario, hay que pasar esas pruebas para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Estas pruebas, yo no sé qué pasa o qué hace usted cuando pasa por pruebas, pero estas pruebas, las diversas pruebas que usted y yo podemos pasar como cristianos y que pasaremos, nosotros tenemos la oportunidad, amados hermanos, que vinieron hoy a la casa del Señor y hermanos que nos observan ya desde sus casas, amigos y personas que nos observan. A veces pensamos que las noticias malas, como un cáncer, como un accidente, que nos quedamos sin trabajo, que hablaron mal de nosotros, que nos pusieron en mal y por causa de no entrar en un sistema corrupto, te voltean el asunto y a ti hacen que tú eres el corrupto, que tú eres el que transaste y por lo tanto te corren y pensamos que esas son desgracias por ser fieles a Dios, por creerle a Dios, decir, eso me pasa por ser honesto, porque Dios me enseña que sea honesto, eso me pasa, sufro señalamientos. Y entonces lo que en lugar de mirar esas pruebas como algo malo, hermano, hermana, las podemos decir, bienvenidas esas pruebas, bienvenidas esas adversidades, porque lo que van a hacer esas pruebas es que me van a dar la oportunidad a mí de demostrar que verdaderamente confío en el Señor, de demostrar que soy hijo de Dios, que soy un verdadero creyente, que le creo a Dios y que venga lo que venga, pase lo que pase, yo sé en quién he creído. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Sí, hermano, no digamos, ¿y cuándo voy a dejar de pasar? Apenas voy saliendo de este problema, mi suegro con parálisis, y ahora es que a mi mamá le pasa esto, ahora que un pastor esto, ahora esto, mi hijo aquello, un accidente aquí. ¿Cuándo voy a parar de tener dificultades? Pensamos que debemos nunca tener dificultades, pero el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Pedro le está escribiendo a nuestros hermanos que estas pruebas lo que deben de hacer es precisamente manifestar su fe
auténtica, que su fe es auténtica, que de verdad le creemos a Dios, que de verdad somos hijos de Dios, que de verdad creemos a sus promesas, que de verdad hemos nacido de nuevo, que somos hijos de Dios y que no somos mera apariencia, que no somos casi cristianos y que nuestra fe no se desmorona ante la prueba. El fuego purifica el oro, las pruebas demuestran y dan la aprobación de cuando nuestra fe es auténtica. Dicen, este tiene fe auténtica. Esta prueba lo que está haciendo es que este hermano le creyó a Dios y en medio de la prueba le creyó a Dios y entonces demuestra que es su fe auténtica porque le creyó a Dios y salió más que vencedor. Y podamos decir que el Señor es fiel. La fe no avergüenza, amados hermanos. Que el Señor nos encuentre alabándole en medio de la prueba y el dolor. Que aunque tengamos dolor, sufrimiento, adversidad, una calamidad, alguna injusticia, como la que pasó el apóstol Pedro, ¿verdad? Él estaba predicando el evangelio, estaba evangelizando, ¿verdad? Allá en Filipos y lo apresan, lo llevan encarcelado y lo meten en el fondo más profundo de la cárcel y allá él a las 12 de la noche, a pesar de la tribulación, él nos decía, Señor, ¿por qué permites? Mira, yo estoy haciéndole el bien a la gente, no le estoy enseñando nada malo, estoy siendo fiel a tu evangelio, estoy sirviéndote y mira lo que me pasa. No, dice la Biblia que a las 12 de la noche con su amigo Silas, él estaba alabando al Señor, estaba glorificando a Dios y eso era evidente, ¿verdad? Y entonces, hermanos, las pruebas demuestran y dan la aprobación de nuestra fe y que en circunstancias adversas le digamos a Dios, Padre, te amo, aunque hoy estoy en un momento muy difícil, no por eso voy a dejar de amarte, no por eso voy a dejar de adorarte, no por eso voy a dejar de servirte, no por eso voy a dejar y acondicionar mi servicio a ti, voy a ser fiel a ti, voy a mantenerme confiando en ti, porque sé que tú eres fiel, eres real, Padre Santo, en ti confía mi corazón. Amén, hermanos, que las pruebas demostrarán que los cristianos podemos salir triunfantes en medio de la adversidad. Y que como resultado, amados hermanos, de esa fe en Cristo Jesús, podamos obtener nuestra salvación. Dice el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El resultado de esa fe definitivamente tiene que ser la salvación de nuestras almas. No la pierda, no la perdamos por nada, no se debilite, no se desespere, no se enfríe, no se desanime, que no se enderezca su corazón, que estas circunstancias adversas no las saquen del camino, ni el COVID, ni otra pandemia, ¿verdad? Por ahí están ya circulando alguna noticia que el COVID ya mutó y que la vacuna que según ya está lista no va a servir para nada porque el virus ya mutó. Y entonces uno dice, ¿y cómo yo pensé que ya para marzo nos ponían la vacuna y ya íbamos a salir todos tranquilos y hacer nuestra vida? ¿Y cómo ya no va a servir esa vacuna? Y entonces otros 6 meses, otro año o cuántos años más para entonces volver a hacer nuestra vida. Hermano, no, que nada, absolutamente nada nos debilite, nos enfríe, nos desespere, sino que sigamos confiando en el Señor y que podamos, amados hermanos, seguir firmes. Seguir en nuestro servicio a Dios, que nada detenga nuestro avance a Dios, sino que permanezcamos firmes y fieles hasta el final. El que persevere hasta el final, dice el Señor, será salvo. Y quiero finalizar, hermanos. Estos son los beneficios de la fe auténtica. Pedro le dice a nuestros hermanos allá en la dispersión, que por esa fe el Señor puede santificarnos,
podemos ser santificados por completo para poder vivir nuestro peregrinar con un estilo de vida santo, ¿verdad? Hoy fuimos ministrados y tocados que nuestro Dios es 3 veces santo y nosotros no podemos pensar que solamente hay que superar los sufrimientos, las adversidades, la oposición, los ataques del enemigo, los ataques de este mundo, los ataques de las personas que ni nos esperamos. El Señor dice, Él quiere que nuestro peregrinar sea en un estilo de vida santo. Por tanto, versículo 13 dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Después de decirnos de toda esta esperanza viva, de todos estos beneficios por la fe, por lo tanto, en consecuencia, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hermanos, podemos ser santificados por completo. Ya empezó nuestra vida de santidad desde que usted y yo aceptamos a Cristo, pero podemos ser santificados por completo y ser santos como Dios es santo. No es medio santos, o 3/4 de santo, o 99.99 santos. Dice, sed santos como nuestro Dios es santo, ¿verdad? Nuestro Dios es totalmente santo y así espera que sus hijos vivan su peregrinar en esta tierra santos en toda su manera de vivir. Y esto es posible también por la fe que nuestro Dios, hermanos, nos pide que vivamos ese peregrinar especial viviendo esa vida santa. Y nosotros creemos que puede hacerlo. ¿Amén? ¿Usted cree que Dios puede santificarnos por la fe, hermanos? Yo en varias congregaciones he ido y le digo, hermanos, por favor, levante su mano todos aquellos que son santos. ¿Usted cree que puede hacer esa misma pregunta hoy, esta mañana? Y muchos dicen, ay, no, porque pensamos en algunas cositas que no están bien y no nos atrevemos a decir, pero sí, hermano, todo aquel que ya aceptó a Cristo Jesús ya es santo. Lo que tal vez falte es que seamos enteramente santificados y eso se logra al reconocer que necesitamos esa santificación por completo y se logra al creer que Dios puede santificarnos y se logra cuando usted y yo nos consagramos por completo y Dios puede santificarnos y entonces podremos vivir una vida santa como la que el Padre Celestial vive y ser santos como Él es santo. Concluyo, hermanos. La fe es un regalo de Dios que nos dio a través de Cristo y su palabra. Espero que usted no diga, mi fe es pequeña o mi fe es muy grande. No es una propiedad nuestra la fe. La fe es un regalo que el Señor nos da. La fe no es algo como si usted lo genera o se lo gana. Repito, es un regalo de Dios. Jesús es el autor y perfeccionador de la fe. Y la fe se siembra, se forma, se desarrolla por el oír su palabra, por oír sus obras, sus maravillas. La fe es un regalo, es un tesoro muy valioso y esa fe nos da muchos beneficios y aquí estamos viendo varios de los beneficios que el Señor nos regala. Demos gracias al Señor y con ello nos alegremos cada día por la esperanza viva que tenemos en Cristo Jesús. Si Él resucitó, también nosotros tendremos esa esperanza de que un día seremos resucitados y creemos que así va a ser porque Jesús es el sí y el amén y todo lo que Dios ha venido prometiendo en Cristo Jesús se está cumpliendo una y otra vez y por eso nuestra fe es viva y por eso le damos gracias a Dios por ello. También nosotros le damos gracias por su protección, le damos gracias por la herencia incalculable que nos espera en el cielo, que está reservada en los cielos, pero que no solamente es algo que vamos a obtener hasta
hasta que Cristo venga por segunda vez o nos llame a cuentas, sino que Él ya nos da un adelanto cuando usted y yo aceptamos a Cristo, pone su Espíritu en nosotros y es las arras de su Espíritu, propiedad de Dios, pero es el adelanto que nos da de esa herencia incalculable, y así que entonces le damos gracias a Dios. Dices, Padre, gracias, porque si tan solo el toque, la llenura de tu Espíritu es un adelantito de la gran herencia que nos tienes reservada en los cielos, Padre, yo por nada del mundo me voy a perder esa gloria, esa herencia maravillosa que tienes reservada para nosotros. Por eso, seamos fieles hasta el final, amados hermanos. Seamos fieles, confiemos totalmente en el Señor cada día. Gocémonos a pesar de las pruebas, de las luchas que vienen a nuestra vida, que son oportunidades de crecer en fe, que son oportunidades de ver y comprobar que Dios es fiel y verdadero, y que si Él dicho, hijo mío, no temas, yo estoy contigo, y aunque pases por las aguas, yo te voy a ayudar y no te vas a ahogar, y aunque pases por el fuego de la prueba, la llama, no te vas a quemar, ni la llama arderá en ti, voy contigo. Sí, amén, Señor, no importa. Pasa esto, yo sé en quién he creído, no voy a dejar de seguir, de confiar en mi Señor, y no voy a desmayar, no me voy a salir del camino, no voy a dejar de servir a mi Señor, aún en medio de las pandemias, aún a pesar de las dificultades, yo voy a seguir siendo fiel. Que el Señor, amados hermanos, cuando venga por segunda vez, hay una gran fe en nuestras vidas, en nuestros corazones, que haya fe en los desiertos de nuestras vidas, y que mientras pasemos esos desiertos no nos deprimamos, no nos desanimemos, no botemos el servicio, no nos apartemos de buscar a Dios, de confiar en el Señor, sino al contrario, que mientras pasemos por esos tiempos de dificultad, sea encontrada en nosotros una fe auténtica, que diga, wow, el mundo dice, ya lo probé por esta área y confía en el Señor, ya lo probé por esta hora y confía en el Señor, y ya lo probé en esta hora y confía, y no hay manera de hacerlo desistir de que confíe en el Señor, y le demostremos al mundo y le demostremos a las personas que confiamos en el Señor, y como respuesta a eso, cómo es que Dios hace tremendas cosas. Hermanos, que nuestra fe no sea de chocolate, que no se derrita al calor de la prueba, al calor de la tribulación, sino que mostremos que somos verdaderamente creyentes en Cristo, y que esa esperanza viva nos da una seguridad total de que Dios, nuestro Padre, nos ama, y por eso no hay por qué temer, no hay por qué desmayar, y que estamos seguros de esa salvación tan grande que Dios nos regala. Finalizo. No olvidemos que somos peregrinos y extranjeros. Pedro nos recuerda que somos extranjeros, que somos de la dispersión. Este no es nuestra ciudadanía, este mundo no es nuestra ciudadanía. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Y se nos exhorta a ser peregrinos especiales, peregrinos que manifiestan esa ciudadanía, y podemos vivir en medio de la adversidad una vida santa como nuestro Padre Celestial vive una vida santa. ¿Cómo venimos hoy? ¿Cómo viene usted hoy? ¿Cómo está usted hoy, hermano, allá en casa? ¿Cómo está usted, amigo, amiga que nos visita? ¿Cómo está hoy su fe? ¿Su fe está fuerte o su fe está débil? ¿O está en crisis por el COVID? Porque el COVID le ha quitado el trabajo, le ha bajado la mitad su empresa, porque el COVID, todos sus concomitantes, ha hecho estragos tal vez en su salud, en la de su familia. ¿Cómo está su fe? O tal vez su fe está creciente, es decir, no, este COVID, lejos de apachurrarme, ha hecho que yo conozca más a mi Dios, y que al confiar en Él, sabemos que Dios no avergüenza a los que confían. Padre Santo, yo confié en que tú podías ayudar a mi mamá y la sanaste de ese cáncer. Señor, yo confié que tú puedes esto y tú lo hiciste, y muchas veces has manifestado tu gloria, porque tú no avergüenzas a los que confían en ti. Así que, ¿quiere vivir una vida triunfante? ¿Quiere vivir una vida especial y santa? ¿Quiere vivir una vida ya no de esas como la que escuché allá en la zona frailesca, cuando le pregunté a un hermano, ¿cómo está? Ahí cayéndome que levantándome.
Dios no quiere que vivamos una vida así, cayéndonos que levantándonos. Dios quiere una vida victoriosa, que vayamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, de prueba en lucha, en tentación, pero superándola, prueba superada, por el poder de Dios que actúa en nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, hermanos. Si usted diga, Señor, gracias por las pruebas. Gracias, Señor, porque esas pruebas me ayudan a manifestar mi fe auténtica. Y eso, hermanos, a Dios le podemos decir, Señor, no voy a dejar de confiar en ti, no importa qué clase de dificultad, de adversidad o situación que yo pase, en ti confía mi corazón. Si usted en esta mañana está pasando una prueba que está tratando de hacerlo desistir de su fe en Cristo, no lo deje, créale a Dios, persevere, manténgase, que el Dios de la gloria traerá la respuesta a su debido tiempo. Amén. Y que Dios le encanta ver que sus hijos lo aman a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, las adversidades, que digamos, Dios, te amo y confío en ti. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, en esta tarde ya, yo te pido una bendición especial para tu pueblo, para tu iglesia. Gracias, Señor, porque nos has traído una esperanza viva en Cristo Jesús. Y sabemos que en este mundo habrá aflicciones, pero sabemos que vas con nosotros, que nos animas a perseverar, a mantenernos firmes y fieles delante de ti, porque tú no avergüenzas a los que confían en ti. Te alabamos, te amamos, Señor, te pedimos, Señor, que sigas sosteniendo y fortaleciendo a tu pueblo, a tu iglesia, y en especial a mis hermanos que están enfermos, en especial en mis hermanos que están pasando por dificultades económicas, en especial por mis hermanos que están pasando por una situación que parece que es imposible que la superen, pero Señor, ayúdalos, que esa fe en ti, Señor, no los avergüence y puedan ver tu gloria, porque tú, oh Cristo, eres el sí y el amén a todas las promesas que el Padre nos ha hecho. Gracias, Señor, porque podemos decir, yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel gran día final, y que tú nos llevarás como más que vencedores, de victoria en victoria y de gloria en gloria, por tu poder y tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Señor le bendiga y le guarde, que el gozo del Señor sea su fortaleza, amado hermano.